Hola, ¿qué tal? Hoy vamos a hablar sobre el derecho de propiedad y como primer punto vamos a hablar sobre la propiedad legítima. En principio, el Estado debe proteger en forma legal la adquisición de una persona sobre cierto terreno. En una sociedad bien gobernada, una persona que se adueña de una propiedad, ya sea por la fuerza o por engaños, es castigada ante la ley y al dueño original de esa propiedad se la es devuelta. Nosotros sabemos que para poder adquirir una propiedad en la sociedad es muy importante trabajar y esforzarse. Pero ¿será que es justo que a una persona que no se esfuerza y no trabaja también se le entregue una propiedad? Esa es una pregunta que se nos cuestiona en el libro de texto. Y quería preguntarles a ustedes qué opinan acerca de eso. Porque en el libro de texto nos plantea, si una persona que ha trabajado, que se ha esforzado por adquirir una propiedad, el día que se muera, su propiedad tiene que pasar a ser propiedad del Estado y el Estado proporcionársela a una persona que en su vida ha trabajado, que en su vida se ha esforzado por tener una propiedad. Ahora como siguiente punto vamos a tratar sobre la propiedad de la tierra. En muchos países, por ejemplo de Latinoamérica, se ven muchas personas beneficiadas a través de trabajo en las tierras, como son los agricultores. Pero estos agricultores no pueden tener grandes cantidades de terreno a su nombre o de su propiedad, ya que hay muchas personas que trabajan en base a la agricultura. Por lo tanto, el Estado tiene que distribuir de cierta forma o equitativamente el terreno para que todas las personas puedan tener un poco que trabajar. También es cierto que hay muchas empresas privadas que tienen grandes cantidades de terreno y que utilizan maquinaria para trabajar las tierras. Por lo tanto, el Estado también tiene que velar por aquellas personas que usan mano de obra barata para que puedan competir con esas empresas privadas. Si esto no se controla, toda la economía en base a la agricultura de un país se puede ver afectado. Ahora vamos a tocar sobre el mercado de la tierra. El mercado deduce el tamaño óptimo de las propiedades agrícolas para las personas que les pueden sacar mejor provecho a las tierras. Las personas que no les sacan un buen partido a sus terrenos agrícolas se ven obligados a cambiar de profesión y en muchos casos vender sus terrenos para que otras personas puedan sacarle un mayor provecho de esos terrenos, ya que los costos que ellos invierten en trabajar ese terreno no se ven recompensados por los ingresos que logran adquirir a trabajar en dicho terreno. En muchos de los países en los cuales las actividades agrícolas no son, por así decirlo, tan comunes como puede ser en Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, en donde el porcentaje de trabajadores agricultores son el 10% nomás, esto favorece a que ellos tengan un mejor salario y ganen muchísimo más que en un país en donde la agricultura es la base de muchas economías. Ahora tocaremos la función social de la propiedad. Como bien sabemos, el derecho a tener una propiedad es ilimitado. Muy pocas personas se pueden dar el lujo de adquirir una propiedad. Como las propiedades son limitadas, el Estado diseña diferentes formas para poder vender esas propiedades. Pero como nosotros sabemos, la más común es que se la van a vender a la persona que más dinero ofrezca a cambio de la propiedad. Y si en dado caso, como habíamos dicho anteriormente, la persona que adquiere esa propiedad espera que esa propiedad le regrese los gastos que él invirtió para adquirir esa propiedad, pero si esos gastos no son lo suficientes en ingresos, entonces esa persona al final de cuentas no va a tener que tener más que vender esa propiedad para que todo lo que él invirtió en esa propiedad se le devuelvan y que la siguiente persona que lo compre pueda invertir en esa propiedad y al fin darle un buen uso. Si esa persona en dado caso no puede darle un buen uso también, entonces decide poner esa propiedad en venta hasta que llegue la oportunidad en el que se le dé un buen provecho a ese terreno. Ahora vamos a hablar sobre la abolición de la propiedad privada. Si en dado caso el mercado no
puede colocarle un precio a las propiedades, entonces el Estado será el encargado de colocar dichos precios y en la forma en que ellos van a distribuir las propiedades, como sucedió hace mucho tiempo en la antigua Unión Soviética. Ahora hablaremos sobre el problema del cálculo económico. Como nosotros sabemos en la actualidad, y como ya les he dicho en repetidas ocasiones anteriormente, una propiedad se le venderá a la persona que más ofrezca por esa propiedad. Así es como funciona la economía actual. Pero en la antigua Unión Soviética era el Estado el que se encargaba de distribuir las propiedades. Pero el Estado no toma en cuenta que las personas tienen diferentes necesidades y diferentes caprichos. Por lo tanto, en un plazo de largo tiempo, el Estado no se podía hacer cargo de todas las necesidades y caprichos que tenían las personas, lo que le llevó a que la antigua Unión Soviética no funcionara como un sistema de economía socialista. Ahora bien, ahora hablaremos sobre las empresas estatales o las propiedades estatales que les pertenecen al Estado. En este caso, estas propiedades estatales no tienen competencia alguna en el país. Es decir, por ejemplo, la empresa de agua en Guatemala no tiene otra competencia o otra empresa que le proporcione agua a los ciudadanos guatemaltecos. Por lo tanto, la empresa de agua no está en la necesidad de mejorar sus instalaciones o de mejorar sus servicios porque no tiene competencia para que las personas elijan entre estar asociados a una compañía o estar asociados a la otra compañía. Esto también provoca que las empresas estatales suban los precios de sus servicios y a las personas o a los ciudadanos no les queda más de otra que pagar lo que esas empresas estatales eligen, ya que no pueden irse por una opción B o por una opción C. ¿Y qué pasa si estas empresas estatales no recaudan el dinero que de verdad necesitan para seguir funcionando? Ellos recurren a los impuestos, porque de los impuestos toman una parte para que estas empresas estatales sigan funcionando. Y eso ha sido todo por este video. Muchas gracias por ver.